Muy buenas y bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Natural. Hoy quiero hablarte sobre las palabras y el poder que ellas tienen, sobre nosotros y sobre quienes nos rodean, con quienes nos relacionamos a diario. ¿Alguna vez te preguntaste o fuiste consciente acerca de las palabras que usas para comunicarte o para describirte a vos mismo? Me pregunto si en alguna oportunidad, tal vez en una discusión o en un aprieto o en un apuro, dijiste algo que tal vez no querías decir refiriéndote a otra persona. Son cosas que pasan, pero está bueno aprender de esos pequeños errores y sumarlos a la mochila del aprendizaje para seguir caminando hacia adelante y que no se repita esa situación. Hoy te invito a reflexionar acerca de las palabras y el poder que ellas tienen. Bienvenidos a mi podcast natural. Con exactitud, en la historia de la humanidad no se sabe si el hombre primero habló y por eso pensó, o si primero pensó y por eso habló. Pero sí podemos ver que a lo largo de la historia de la humanidad, el lenguaje cumple un rol fundamental. Hoy en día usamos el lenguaje para expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros puntos de vista. El lenguaje se ha convertido en el molde para cada sociedad y cada cultura. Por eso, creo que es sumamente importante hablar acerca de las palabras, porque en el asunto de que nos acostumbramos a hablar y porque sí dar nuestra opinión, tal vez hayan algunas cositas que tener en cuenta. Y hablo de cuidar la manera en que nos hablamos y hablamos de nosotros mismos y la manera en que le hablamos a otras personas. Margie Werrell escribió en un artículo de Forbes: el lenguaje que utilizás es descriptivo y generativo, porque no solo describe tu realidad, sino que también la moldea. Cada vez que abrís la boca para hablar, o incluso cuando no lo haces y tenés un pensamiento, ejercitas ese poder, para bien o para mal. Las palabras tienen poder para expresar cómo nos sentimos, para comunicarnos con quienes nos rodean y aún tienen influencia sobre nuestros sentimientos, nuestras percepciones de la realidad, de otras personas, de las situaciones, y creo también tienen relación con nuestra fe. Un estudio dirigido por Cornell University muestra cómo algunas palabras ocasionan respuestas emocionalmente más intensas que otras. Así también, otros estudios demuestran que las palabras cambian literalmente nuestro cerebro y pueden transformar nuestra realidad, o mejor dicho, la forma en que percibimos la realidad. Este es el caso del libro escrito por Mark Waldman y Andrew Newberg, Words Can Change Your Brain. Las palabras pueden cambiar tu cerebro. Ellos dicen: al mantener una palabra positiva y optimista en tu mente, en tu cerebro, se estimula la actividad del lóbulo frontal. Esta área incluye centros de lenguaje específicos que se conectan directamente con la corteza motora responsable de ponerlo en acción. Cuanto más te concentres en palabras positivas, mayor será el efecto en otras áreas del cerebro. Las funciones en el lóbulo parietal comienzan a cambiar, lo cual afecta la percepción que tenés de vos mismo y de las otras personas con las que interactúas. Es decir, si pensás positivo y haces uso de las palabras positivas, esto tendrá un efecto directo en tu cerebro y en la percepción que tenés de la realidad. Por tanto, tu vocabulario puede afectar a otras personas también. Porque no se trata solo de lo que decimos, sino también de lo que nos dicen. No solo de lo que escuchamos de nosotros mismos, sino de lo que escuchamos de otras personas. Los autores del libro mencionado agregan: una visión positiva de vos mismo te predispondrá a ver lo bueno en los demás
mientras que una imagen negativa de vos mismo te inclinará hacia la sospecha y la duda. Con el tiempo, la estructura del tálamo también cambiará en respuesta a las palabras, pensamientos y sentimientos conscientes, y se verá reflejado en las palabras que utilicemos. ¿Y por qué te digo todo esto? Por dos cosas. En primer lugar, para que cuides las palabras con las que te dirigís a vos mismo, a vos misma. Una frase repetida que encontré en varios artículos que hablaban sobre este tema de las palabras y la importancia de ser conscientes con lo que decimos a otros y a nosotros mismos, decía: los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca pueden lastimarme. Esta frase no es del todo acertada, ya que podemos hablar de salud física, podemos hablar de salud mental, pero no como asuntos separados ni compararlos, porque ambas se complementan, son una, nos hacen uno. Hoy en día ya se habla un poco más de la salud mental y se conoce la influencia que tienen otros factores, no solo físicos, en cada individuo. Son las palabras que nos han dicho o nos decimos las que forman parte influyente de quiénes somos y qué hacemos, de cómo reflexionamos en la vida y nos paramos frente a distintas situaciones. Si frente a un error, a una decepción, a una metida de pata, digo: ¡ay, qué estúpida! ¡Ay, qué tonta! O ¡ay, no ves, Micaela, no haces las cosas bien nunca! Una vez podrá pasar, 2 veces también, pero llega un punto en el que nuestras palabras tiran directas, no indirectas, directas a nuestro cerebro y le comunican un pensamiento que al principio puede pasar muy desapercibido, pero que con el tiempo se va a permanecer y probablemente se haga más fuerte, porque nuestro cerebro escucha, porque nuestro inconsciente trabaja y se va amoldando de acuerdo a las palabras que utilizamos y la manera en que hablamos de cada circunstancia. María del Pilar Montes de Oca, Sicilia, dice en su charla TED del 2015: si queremos cambiar la forma de definirnos, debemos cambiar la forma de hablar. Es decir, hablamos como pensamos y pensamos como hablamos. Y si queremos cambiar alguno de estos dos, debemos comenzar o por cambiar nuestra forma de hablar o por cambiar nuestra forma de pensar. Ariel Alarcón Prada, psicoanalista, dice algo un poco distinto. Antes de analizar las palabras, hay que revisar los procesos mentales y emocionales que las producen. Ver qué vive la persona internamente y esas situaciones que tiene dentro que la impulsan a decir y expresar esas palabras. Para él, pretender cambiar el lenguaje como si fuéramos grabadoras o loras no funciona. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, opción número 2. Para que cuides la forma en que tratás y te relacionás con otras personas. Yehuda Berg dijo: las palabras son singularmente la fuerza más poderosa disponible para la humanidad. Podemos optar por usar esta fuerza de manera constructiva, con palabras de aliento, o usando palabras de desesperación de manera destructiva. Las palabras tienen energía y poder, con la capacidad de ayudar, sanar, obstaculizar, herir, dañar y humillar. Y sí, puede pasar que alguna vez hayamos dicho algo fuera de lugar, en un momento de tensión, de presión, dijimos algo que realmente no es así como lo pensamos. Y está bueno darnos cuenta y aprender a pedir disculpas en esas situaciones. Por el bien de la otra persona, porque nunca sabemos qué puede estar viviendo internamente, y por nuestro propio bien también, para dejarnos claros a nosotros mismos que así no pensamos siempre, sino que fue algo de un momento y poder aprender de ese error para corregirlo. Una reseña del libro del que te hablé hace un ratito, Las palabras pueden cambiar tu cerebro,
en Diario La Tercera, en Chile, explica: cuando se escucha la palabra no al comienzo de un diálogo, el cerebro empieza a liberar cortisol, que es la hormona del estrés y la que nos pone alerta. Y cuando escuchamos un sí al comienzo de una oración, se activa una liberación de dopamina, la hormona de la recompensa y el bienestar. Y pienso qué importante saber esto, porque tal vez en nuestro día a día, al hablar, tal vez te pasa a vos como a mí, arrancar una oración diciendo: ¿no te parece que hagamos esto? ¿No te parece que vayamos allá? ¿No? Y todo el tiempo eso. Y de repente aprender a cambiarlo por el sí. Y si hacemos esto, y si vamos para acá, sí. Cambia completamente la forma de hablar y la forma en que el receptor va a percibir lo que le estamos diciendo. También he leído que evitar la generalización es positivo. Esto de quitarnos la costumbre de decir nunca, nada, todo, siempre. Tratar de ser un poco más específicos cuando hablamos acerca de variados temas y no generalizar tanto, porque también pueden haber personas a nuestro alrededor que salgan lastimadas y no eran nuestras intenciones. Otra cosa sobre la que leí es que está bueno ser agradecido, nuevamente, por nuestro bien y también por quienes nos rodean. Aprender a resaltar los puntos positivos y aún rescatar lo bueno de lo malo, y ser agradecidos por lo que uno tiene, por la vida, por respirar. Cuida tus palabras. Son más poderosas de lo que pensamos. Tratemos de ser objetivos y aprendamos a escuchar lo que dicen otras personas, aún de nuestros fracasos. Y hablo de las críticas constructivas. Valoremos con palabras a quienes nos rodean y seamos conscientes del poder que tiene una palabra. Soy Mica Lavandera y este es un nuevo episodio de Podcast Natural. Podcast Natural.